¿Qué tal? Que Dios les bendiga una vez más, compartiendo principios bíblicos para que usted pueda armar sus sermones y así pueda bendecir al pueblo de Dios. Hoy día quiero compartir con usted una porción del libro de Corintios en el cual vamos a ver gráficamente tres tipos de hermanos que se encuentran en la iglesia, y esta herramienta le va a servir a usted para poder preparar su sermón, su bosquejo, para poder bendecir la iglesia. Lo primero que quiero yo llevarlo a usted al libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, en el verso 6 en adelante dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, de la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bien, el día de hoy quiero compartir con usted esta porción de la Escritura, en el cual, cierto, nos habla del hombre espiritual. Nos está hablando, cierto, de que nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. La Escritura nos habla y nos muestra claramente que Pablo, cuando llega a la iglesia de Corinto, en la iglesia de Corinto nosotros debemos entender que habían problemas serios, problemas graves. Era una de las iglesias que se jactaban de tener todos los dones, de tener muchas manifestaciones, profecías, lenguas, pero ella era una iglesia muy pecadora. Tenía fuertes problemas doctrinales en donde Pablo tiene que llegar a ordenar el tema de la profecía, el tema de las lenguas, donde Pablo tiene que llegar a ordenar, porque en el capítulo 5 hay un hijo que se está acostando con la mujer de su padre. Vemos también que en la Santa Cena habían abusos, estaban emborrachándose con el vino y tenían una glotonería. Entonces había muchos problemas dentro de la iglesia, y este problema del tema espiritual también Pablo lo toca, porque muchas veces nosotros tenemos un pensamiento equivocado de lo que significa la espiritualidad. Y es aquí donde yo quiero atacar el tema, y quiero también poder entregarle herramientas poderosas para que usted pueda discernir, ¿cierto?, al momento de armar su prédica y al momento de poder bendecir al pueblo de Dios. La Biblia dice de que nosotros hablamos sabiduría de Dios con aquellos que han alcanzado madurez. Eso significa que hay una estatura para la vida espiritual. Más abajo Pablo dice de que los niños, ¿cierto?, toman leche. No pueden comer alimentos sólidos porque no están preparados todavía para ese tipo de alimento. Así que la vida espiritual, como dice el verso 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual cierto Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay una sabiduría y un tesoro oculto en la Escritura. Podemos llamarle un código que está ahí, cierto, que hay que descifrarlo a través del Espíritu, no solamente leerlo, sino que tiene que ser revelado. Para eso ocupamos la iluminación, ocupamos el Espíritu Santo, la espiritualidad, la llenura del Espíritu, para que Dios pueda ir revelando a través de la palabra de ciencia, para poder entregar a un hermano o una hermana como profeta en las manos del Señor, con el don profético. Así que vamos a ver lo que ocurre. Muchas veces dentro de la iglesia tenemos hermanos
que no son espirituales. Y vamos a ver quiénes son los espirituales y quiénes no. Un día yo le pregunté a una persona y le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Tú te congregas? No, hace mucho tiempo que no voy a la iglesia, pero yo te invito a la mía. Vamos, yo te invito para que vayamos a alabar al Señor. Y lo primero que él me dijo es, ¿su iglesia es espiritual? Y yo le dije, sí, la palabra de Dios es espíritu y el espíritu mora dentro de nosotros y tenemos cultos espirituales. Y él me dice, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la manifestación, de la danza, de los instrumentos, porque a eso la gente le llama una iglesia espiritual. Y vamos a ver qué es realmente una iglesia espiritual. Recuerde que la iglesia es usted y soy yo. No son las cuatro paredes ni el techo donde usted se reúne. La iglesia es usted y la iglesia soy yo. Es decir, si vamos a tener un culto espiritual, es donde vamos a reunirnos los hermanos espirituales, que somos templo, casa de Dios, cambiados, renovados, nacidos de nuevo por la sangre del Cordero, y ese culto va a ser un culto espiritual. Aunque no haya danza, aunque no haya profecía. Será un culto espiritual porque el Espíritu de Dios mora en usted y mora en mí. Así que vamos a ver, hermanos amados, lo que significa. Y Pablo en este texto de capítulo 2 nos muestra claramente que hay tres tipos de hermanos dentro de la iglesia. Lo primero que yo quiero recalcar en el capítulo 2, siempre estamos en Primera de Corintios, capítulo 2, en el verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo primero que me dice Pablo es que en la iglesia hay un hermano que se llama el natural. Este hermano natural es el nuevo, el que viene recién llegando a la iglesia, el inconverso, el que no conoce nada de Dios. Él va a entrar a la iglesia, va a ver que levantan las manos, que cantan, que aplauden, que algunos hablan en lengua, otros danzan, y ellos no van a entender nada porque es un hermano natural. No es un hermano que pueda discernir las cosas del Espíritu porque todavía no ha alumbrado Cristo su entendimiento y él está recién llegando a la iglesia. Podemos decir que un natural vendría siendo un gentil, un mundano, es un natural. Pero dice el verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Vemos acá otro tipo de hermano que es el hermano espiritual. Y este hermano espiritual, ¿cierto?, puede juzgar, puede discernir, puede entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La Biblia dice, más adelante Pablo recomienda, si alguien quiere hablar en lengua, hable en lengua, profetice, mientras los otros juzguen. Es decir, el espiritual puede juzgar lo espiritual, pero el natural no puede juzgar nada, porque no conoce y no entiende las cosas del espíritu. Y como ejemplo, yo le voy a preguntar a usted, ahora que me está escuchando, para que entendamos lo que significa el espiritual y el natural. El natural ve que hay un hermano que está danzando y él dice, ¿qué está haciendo él? ¿Por qué hace los gestos que hace? ¿Por qué se mueve como se mueve? ¿Por qué tiene esa tembladera como epiléptico? Y él no lo entiende, o como esquizofrénico, pero el que es espiritual entiende que es una manifestación. Él entiende que el Espíritu de Dios está obrando en la vida de ese hermano, pero el natural no entiende nada. El espiritual ve que el instrumento, ¿cierto?, o el profeta está levantando las manos y está inyectando, ¿cierto?, como poniendo inyecciones en la vida de un enfermo, y el espiritual entiende lo que Dios está haciendo, está obrando, está sanando, pero el natural no entiende nada. Ahí tenemos un ejemplo claro de lo que significa un hombre natural y un hombre espiritual. Pero en 1 Corintios capítulo 3 dice el capítulo 3, 1 Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensión, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Es decir, acá tenemos otro tipo de hermano que no es el natural, que no es el espiritual, sino que es el carnal.
aquel que ya no es natural, porque ya entró a la iglesia, conoce las cosas del Señor, pero tampoco es espiritual, anda en la carne. Nosotros le llamamos a esos hermanos tibios. Los hermanos tibios son personas, son prácticamente mundanos con conocimiento cristiano, que no se someten, que no oran, que no ayunan, que no buscan al Señor, que no leen la palabra y todo lo critican y todo lo juzgan. Esos son los hermanos carnales, aquellos que dice el libro de Apocalipsis que el día de mañana los vomitará de su boca por ser fríos, helados, conociendo la verdad, no obedecen, sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen. Y estos hermanos están dentro de la iglesia. Tenemos hermanos naturales, hermanos espirituales y hermanos carnales. Yo te pregunto, ¿quién eres tú? Si la palabra es el espejo, mírate en la palabra. Mira tu Biblia, lee lo que significa un hombre espiritual y analízate tú si lo eres. La Biblia dice lo que es un natural. Mírate tú a ver si lo eres. Y también habla del tibio, del carnal. Mírate tú para ver si lo eres. Por lo tanto, no soy yo el que juzga, sino es la palabra, que es el espejo donde nosotros nos miramos diariamente, constantemente en nuestro caminar, y vamos viendo quiénes somos en Cristo Jesús, y de esa forma podemos juzgar, podemos guiar, podemos instruir, y podemos, hermanos amados, bendecir a otros por lo que hay en usted. El espiritual todo lo entiende, todo lo comprende, lo discierne. Cuando hay una manifestación del enemigo la entiende, pero el natural no entiende nada y el carnal tampoco. Solamente critican, solamente son personas que están ahí porque trigo y cizaña tienen que crecer juntos, tiene que cumplirse la escritura. Pero analízate tú en este espejo. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? ¿Todavía eres natural? ¿Todavía eres carnal después de 5, 10, 12 años en la iglesia? Mírate y analízate quién eres tú en Cristo Jesús. ¿Eres un hombre espiritual? La Biblia dice que el espiritual busca las cosas del Espíritu, se llena de las cosas del Señor, le gusta orar, le gusta clamar, le gusta velar, le gusta estar en los negocios del Señor porque ha nacido de nuevo, ha tenido un nuevo nacimiento, como lo dice el libro de Juan en el capítulo 3. Y es necesario que usted y yo, a esta altura del partido, nos analicemos y veamos quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Somos espirituales, somos carnales o somos naturales? Es la única forma que podemos entender lo que dice el verso 6. En 1 Corintios 2:6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, porque ellos pueden entender las cosas espirituales. No podemos hablar todos los temas con los hermanos en la iglesia porque no han tenido el mismo nivel de crecimiento, porque no han madurado, aún son niños, aún andan peleando por quién se sienta adelante, quién se sienta atrás, es que el cojín para sentarme en la banca es mío porque la banca es muy dura. Todavía estamos peleando con cosas de niños, ya debiendo o habiendo ser ya adultos y grandes en el Señor. Por lo tanto, el que esté firme, dice la Escritura, mire que no caiga. El espiritual puede juzgar, pero el natural no puede hacer nada, ni el carnal tampoco, porque ellos tienen que arrepentirse, nacer de nuevo y aceptar a Cristo en su corazón para que ellos puedan llegar a la estatura del varón perfecto. Que Dios te bendiga. Espero que esta pequeña reflexión, esta pequeña cápsula te pueda ayudar a ti para que puedas armar un sermón, una prédica con respecto a estos tres hombres que vemos en la iglesia de Corinto, que son los naturales, que son los carnales y que son los espirituales. Analízate tú y ve quién eres en Cristo Jesús para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Que el Señor te bendiga.